Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a una nueva edición de la tertulia jurídica por este espacio en JCP, Servicios Legales. En el día de hoy nosotros vamos a hablar de 4 temas. Sobre el caso Odebrecht, que ha traído en algunos casos sorpresa, en otros de verdad no tanto. Haití y su población, porque se da una dicotomía muy interesante, aunque se da en el resto de América Latina no de manera tan brutal. Sobre las declaraciones de Ramón Rogelio Henao y yo lo titulé violaciones, violación mayor o violación menor. Y con respecto a la tarjeta de vacunación y las acusaciones que hay sobre una dictadura sanitaria en el país. Bueno, empecemos por el principio. El caso Odebrecht. Yo creo que no tenemos que hacer mucho preámbulo hablando de quiénes eran los principales encartados ni qué era Odebrecht. Para los que están medio despistados, era uno de esos monstruos que importó Brasil durante el periodo del PT. Brasil importó Embraer, importó lo que era Odebrecht y 2 o 3 compañías más que realmente son monstruos internacionales. Embraer es una de las 5 líneas aéreas más grandes del mundo. Norberto Odebrecht, o sea, la firma Odebrecht, todavía es una de las 20 firmas de construcción más importantes del mundo. El Banco de Brasil tuvo muchísima participación en un sinnúmero de proyectos. O sea, era una época en la cual el PT brasileño, aprovechando una bonanza económica, expandió sus grandes empresas. Cuando ese tipo de empresa llega a países pequeños que no tienen mucha regulación, como es la mayor parte de América Latina, simplemente quieren asegurarse de tener la mayor parte de las obras. ¿Cómo usted consigue eso? Asegurándose de ganar la mayor parte de los concursos de licitación y de oposición. ¿Cómo usted hace eso? Es natural. Usted no puede ganarlos todos. Hasta Napoleón, que fue el más grande general, tuvo su Waterloo y perdió. O sea, usted no puede ganar todos los concursos. Por bueno que usted sea, algún día usted va a quedar en segundo o en tercer lugar. Es algo natural. Eventualmente, ¿qué pasó? En Estados Unidos siguieron el mismo esquema, los agarraron. Y en el marco de una serie de indagatorias, entre las que estuvo la DEA norteamericana, el FBI, la Fiscalía de Suiza, la Fiscalía de Brasil, básicamente se descubre una serie de entramados de corrupción. Y aquí tenían una oficina muy grande, muy funcional, y que realmente desde el año 2002 tenía participación muy fuerte en casi todas las obras de Estado. Yo creo que aquí casi todo el dominicano que ha ido al este se ha ido por la autovía del Coral y no se va por la vieja carretera que después que usted llega a San Pedro, usted empieza a atravesar San Pedro, Guaymate, La Romana, Batey Cacata, Batey Margarita, no me acuerdo el nombre del otro Batey, Higüey, y de Higüey, Verón. Una vez que usted llega al cruce de Verón, entonces que usted llega a
Bávaro y Punta Cana, mientras que de la otra vía usted vuela por encima de casi todos esos pueblos y usted llega 2 horas más rápido. Y lo mismo muchas otras obras. ¿Qué pasó el día de ayer? Simplemente pasó algo que se sabía desde el inicio. Cuando este proceso empezó, que el entonces procurador, Jean Alain Rodríguez, empezó a preparar el expediente, quiero aprovechar y saludar la presencia de la señorita Patricia Cruz y de la querida chamana Duy Delgado. Un honor tenerlas. Bueno, como iba diciendo, el ex procurador, al instrumentar el expediente, dio a entender como que tenía todo resuelto, que todo era fácil. Como todos eran funcionarios públicos todavía, todos eran senadores de la República, todos eran gente muy connotada, habían sido ministros también de Estado, varios de ellos. Estamos hablando de que les tocaba de aire jurisdicción privilegiada, o sea, al ser funcionario de Estado todavía les correspondía. Una de las magistradas que les tocó en ese momento fungir como parte de esa jurisdicción especial, esa jurisdicción privilegiada, fue la hoy procuradora Miriam Germán. Y Miriam Germán ya en el 2016 señaló que ese era un expediente que tenía una serie de carencias probatorias que metía miedo. Y que ella dudaba mucho que realmente de ahí se pudiera sacar condena, porque a menos que se corrigieran esas debilidades procesales tan grandes, realmente no era posible. Durante 4 años se mantuvo embullado este país, se agregaban gente al expediente. Y llegó un momento que tuvimos, creo que fueron 16 encartados. Todos personas de altísimo nivel. Y al final se fueron descartando. Y ayer quedaban 6, se descartaron 4 y quedaron 2. Ángel Rondón, que es el que desde un primer momento fungió básicamente como lobista, porque fue el que recibió los fondos y los distribuyó. Y realmente él nunca negó su participación de que realmente él hizo eso. Y que la misma gente de Odebrecht, cuando negociaron con el Estado Dominicano y reconocieron el soborno, identificaron que fue a Ángel Rondón que ellos le entregaron los 92 millones de dólares. Y del otro lado, el que era el ministro durante el periodo que Odebrecht estuvo más activo aquí, que fue durante la administración de Leonel Fernández, que es el señor Víctor Díaz Rúa. Díaz Rúa realmente cae, porque, y excúsenme que lo diga tan abiertamente, Díaz Rúa fue muy mal asesorado, fue torpe. En sus declaraciones juradas del 2008, del 12, del 16, cada vez que él presentaba algo, él ganaba un 150%. O sea, él pasó en 4 años de ganar, o sea, de tener de patrimonio total 30 millones a 51 millones. Señores, ni Bill Gates tiene ese tipo de rentabilidad. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver lo que es el sueldo de un ministro, lo que él recibió, él más o menos recibió en esos 4 años aproximadamente como 10 millones de pesos.
limpio, que él pueda comprobar. Señores, aunque él lo haya ahorrado todo y lo haya invertido, no es posible que usted tenga ese incremento patrimonial tan grande. No es humanamente posible. Señores, Bill Gates no tuvo un periodo de 4 años que se le disparara la fortuna así. Estamos hablando de un señor que por cerca de 15 años fue el más rico del mundo. Entonces, de verdad, es una locura. Entonces, hay algo que es bueno, que es que se le incautaron los bienes para, en cierta forma, el Estado tener una compensación, pero son penas mínimas para lo que honestamente se esperaba. Todo el mundo pedía sangre, aunque se sabía que por los tipos penales involucrados no lo iba a haber. A la mayor parte los descargaron porque, aparte de que las pruebas eran flojas, en algunos casos metieron tipos penales que no correspondían y que le quitaban seriedad a la acusación. En algunos casos metieron incluso falsedad en escritura pública, que eso más que nada lo hacen notarios o alguaciles, o sea, oficiales que instrumentan documentos públicos y que en todo caso tendrían que truquearlo. O sea, fue algo muy mal llevado, y al menos para bien del Estado Dominicano, como el Ministerio Público piensa apelar, ahora quizá puedan a nivel de corte cambiar una serie de presupuestos legales, incluir pruebas buenas y nuevas, y quizá pueda variar la suerte del proceso, aunque ya de por sí ha quedado muy desacreditado, porque después de que desde el 2016 tenían a todo el mundo embollado, el encontrarnos con este chasco es muy desagradable, aunque honestamente yo me lo esperaba. Haití, miren, me llamó mucho la atención algo que yo leí en el listín diario de hoy, que es que ha habido un incremento muy grande de solicitud de inmuebles comerciales y de viviendas para residir por parte de nacionales haitianos. Contaban una serie de corredores de bienes raíces, que hay una cantidad mucho mayor de lo que uno se imagina, de haitianos clase media y clase alta trasladándose para acá. Haití, ustedes saben, realmente funciona como aquella novela de la historia de dos ciudades de Charles Dickens. O sea, usted tiene una ciudad que se quedó no en el siglo XIX, en el siglo XVIII, con tradiciones africanas, con mucha miseria, donde realmente ni se sabe cuánta gente son, porque nunca se ha podido crear un registro civil que funcione. Ahí no se sabe realmente nada, y no hay control de nada, ni de salud pública, ni de educación. O sea, la gente se cría a la buena de Dios y realmente no tiene vías de redención social. Mientras que una ciudad más pequeña está al nivel de París, al nivel de Nueva York, al nivel de Tokio. El haitiano rico, que tiene un porcentaje que es de origen palestino-libanés, y el otro son o negros o mestizos que manejan ciertos negocios, que son básicamente 50 familias. Son personas que tienen un nivel de prosperidad que es insultante para el resto de su población. Son personas que
sinceramente hacen que cualquier rico de aquí sea un pobretón. Son gente que nada le pesa tomarse un vino de $5,000, que mandan a sus hijos a estudiar en las universidades más prestigiosas de Francia o de Inglaterra. Y un haitiano rico o un haitiano clase media, pero bien formado, es un profesional que te habla 3 y 4 idiomas con facilidad. Pero ¿a qué viene esto? Simplemente que mientras el haitiano clase media y clase rica, ante la inseguridad de Haití, tiene la opción de venir para acá e invertir en inmuebles, cosa que nos conviene, porque de esa manera cobramos impuestos. Los haitianos pobres que salieron huyendo del hambre, del desorden, de la miseria, de la promiscuidad, de la enfermedad y de la muerte, que es Haití, lo que les queda es tratar de cruzar a pie a Estados Unidos, irse a Chile, irse a Perú, irse a Colombia, irse a Estados Unidos y saberse extranjeros en todas partes. Y venir acá, obviamente, y ya nosotros estamos empezando a deportar haitianos también. Porque hay un asunto. El haitiano pobre es un inmigrante, en muchos casos, que no tiene ningún tipo de preparación, que tiene un sinnúmero de enfermedades, o sea, hay un alto porcentaje de la población con SIDA, con sífilis, con tuberculosis, con de todo, o sea, porque recordemos que no hay una infraestructura de salud buena, no hay ni siquiera acceso a agua potable. Y después del temblor del 2010 y el de ahora, del 2021, hay menos. Entonces, señores, llama poderosamente la atención de que los que menos inviertan en Haití sean las 50 familias que dirigen Haití. Es un fenómeno que en cierta forma se reproduce en América Latina. Muchas de nuestras familias ricas llevan parte de su ganancia o buena parte de su ganancia a mercados donde les rindan más rédito, y eso per se no es pecado, eso es capitalismo puro y duro, pero sería muy distinta la vida de Haití y la misma seguridad de ellos fuera más sencilla si Haití tuviera una manera de ser viable. Haití es un estado en disolución y que lamentablemente la ONU, la OEA y sabe Dios qué organismo internacional más va a tener que hacerse cargo de Haití y hacer un gobierno basado en comisionados de esos organismos que dirijan Haití. Haití no tiene un Senado. Las elecciones van a ser ahora y no hay garantía de que se hagan. ¿Con qué dinero y con qué padrón? No hay poder judicial. Acuérdense que en este mismo año mataron a un presidente y por ley del force se puso a uno que incluso se cree que está vinculado a la muerte del que mataron, que era Moisés. En un estado así, en franca disolución, usted no puede pedir que se organicen y que formen gobierno. No hay condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Crear las condiciones para un crecimiento económico. ¿Pero cómo? La única manera, la comunidad internacional administrando Haití. Porque realmente esas dos ciudades, la ciudad rica, europea, glamurosa, y la ciudad pobre, negra, harapienta, se odian instintivamente. Las dos no se pueden ver. Las dos se niegan mutuamente.
Y esa ha sido la gran tragedia de Haití. No que eso no pasa en el resto de América Latina. Aquí hay niveles de desigualdad horribles. Y si cogemos desde México hasta la Tierra del Fuego, casi en la Antártida, es la misma situación. Pero todavía no hay un país latinoamericano en el que un 1% tenga el 99% de los recursos y un 99% de la población se maneje con el 1%. Y esa es la situación de Haití. Casos igualitos los podemos ver, pero en África, donde hay monarquías disfrazadas de regímenes presidencialistas, donde un grupito, que son los que forman parte de la corte, son los que manejan todo. El resto de la población, que se maneje con lo que pueda hacer. O sea, si es necesario que se mueran de hambre, por lo que a la administración le importa. Bueno, violación, mayor o menor, miren. Ustedes saben que los políticos de este país son muy particulares. No voy a decir que no. Ramón Rogelio Henao, que es quizá uno de los políticos más viejos que tenemos ahora mismo en el escenario, miembro del Partido Reformista por como 35, 40 años ya. Realmente es un personaje notorio en el mundo de la política, pero una cosa es que usted sea político y otra cosa es que usted sea realmente un conocedor de lo que usted habla. Y hay que tener mucho cuidado cuando se hacen pronunciamientos, más en estas épocas, donde todo se sabe a los 2 segundos. En un debate, en el marco del Código Penal, el honorable senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Henao, básicamente expresó que él no estaba de acuerdo con que se le pusiera la misma pena a una violación dado en el seno de un matrimonio que por un tercero, aduciendo que en todo caso, si se daba en el seno de un matrimonio, como que no era importante o era prácticamente un chisme, quitándole valor a eso. Veo que aquí una de las participantes me define, no sé si al Congreso en su conjunto o al señor senador como un perro. Realmente yo lo que pretendo pensar es que hay un mal de fondo. Primero, en la mayor parte de los hombres dominicanos subsiste la idea de que violación simplemente es que venga un tercero, penetre y ya. Mientras que consideran que la mujer tiene que de manera sumisa someterse a todos los antojos del hombre. Eso es algo muy machista, pero es como piensan muchos dominicanos. O sea, muchos dominicanos no entienden que si la mujer le dice, no, mira, me duele la cabeza, me llegó el periodo, no, mira, de verdad no me siento bien en salud. Si el hombre quiere resolver, que eso es lo que entiende la mayor parte, aunque ella no quiera, tienen que resolver. Realmente no es así. Primero que todo, la mujer, por ser mujer, o sea, un ser humano, tiene una dignidad inherente. Segundo, señores, hay que también ubicarse. A nosotros nos gustaría que le hagan eso a una hija, a una hermana, que nuestra madre padezca eso o una tía querida.
Además, miren, hay otra cosa. Realmente la violación lo que incluye además es una falta de consentimiento. No es tanto el acto de penetración, porque eso es indiferente. Puede ser una penetración con cualquier cosa, ni siquiera tiene que ser una resolución sexual que haya. Señores, de verdad, no tiene sentido. Es igual que el concepto de violencia. La mayor parte de los dominicanos entiende violencia solamente el hecho de dar golpes. Si yo, por ejemplo, tengo una pareja, discutimos y yo, a partir de ese momento, por ejemplo, la tranco en una habitación, le quito su cartera, le quito el celular y la dejo ahí trancada, a la buena de Dios, 5 o 6 horas. Para la mayor parte de los dominicanos eso no es violencia. Cuando es un tipo de violencia psicológica grave. Ahí estamos hablando de que yo prácticamente estoy secuestrando a mi esposa. Para la mayor parte de los dominicanos, la violencia nada más es que yo le dé una pecosada, una patada o una golpiza a una pareja. Pero usted tiene la violencia verbal. Usted tiene la violencia psicológica, la violencia económica, que es maldita también. Imaginemos que yo estoy separado de la pareja. Tenemos un hijo en común. Yo quiero que esa mujer vuelva. Yo la puedo extorsionar. Si tú vuelves, pago el colegio del carajito. Si tú no vuelves, el niño, por lo que a mí me importa, que se queda bruto. La violencia invisible, el control, el chantaje, la humillación, la manipulación. Exactamente, señorita Delgado. Muy correcto. Señores, y es que también hay un problema de fondo que básicamente se reproduce en toda América Latina. Pero en algunos países de Europa ya eso se corrigió, que es que sinceramente para cualquier otro trabajo te piden más requisitos que para ser legislador. Para usted ser legislador en República Dominicana, usted básicamente lo que necesita es de los siguientes requisitos. 1, ser mayor de edad. 2, ser dominicano, de nacimiento u origen. 3, si tú no eres nativo de esa demarcación, al menos haber vivido 5 años. No estar preso y no estar loco. Si ustedes se ponen a chequear, señores, hasta usted ser secretaria ejecutiva te pide más requisitos que eso. Ahí no se está exigiendo que un legislador, por ejemplo, que debería ser algo necesario, tenga un título universitario. Ahí no se está exigiendo que, por ejemplo, qué sé yo, hagan un curso que lo dé el mismo Congreso sobre técnica legislativa. En este país, ¿cómo usted llega a ser senador o diputado? Señores, usted primero tiene que pagar una cuota al partido para entrar en la precandidatura. Usted entró en la precandidatura, vamos a decir, usted está concursando contra 4 personas. Ahí entonces usted tiene que empezar a gastar en publicidad y en un sinnúmero de cosas para conseguir los votos y ser el candidato de su partido. Esa es la primera etapa de la elección. Y luego entonces la elección sea a nivel provincial o a nivel nacional. En el caso de un senador, a nivel provincial. ¿Qué usted tiene que hacer? Trasladarse a cada municipio de su provincia, invertir en publicidad, tener gente que haga un trabajo de campo, o sea, preparar los escenarios para que el candidato vaya.
si hay gente que tengan necesidad de identificarla, porque esas son gente a la que tú le puedes llevar una fundita. Si hay una casa que se está cayendo y se puede reconstruir, reconstruirla. Crear comité de base en cada zona. O sea, hacerse sentir. Y eso cuesta el doble que la pre-campaña. Se sacaron hace mucho unos números, que eso ya debe estar desactualizado. El Distrito Nacional se divide en 3 circunscripciones. Usted quiere ser diputado de cualquiera de las 3 circunscripciones a nivel interno, o sea, a nivel de los partidos, ya ahí usted está gastando entre 3 y 4 millones de pesos. Eso es lo que tú le das al partido, ahí no estamos metiendo publicidad. Y cuando tú consigues la candidatura del partido, tú fácil, en total, estás gastando 20, 30 millones de pesos, sobre todo en la circunscripción 1, que es básicamente Bellavista, Naco y buena parte del litoral sur del distrito. Y es la zona más acaudalada también. Pero señores, es que hay un asunto. ¿Qué persona por su cuenta está dispuesto a gastar 20 millones de pesos y no tiene certeza de que le va a retornar? Por eso, este sistema obliga a que mucha gente que no sabe de dónde obtuvo el dinero compita. Y si no, que gente que tiene dinero o tiene trayectoria pida dinero, aunque sea del maligno, para poder financiar la campaña. Señor, un anuncio en primera plana de cualquier periódico fácilmente es una cuestión de 1 millón de pesos. En un listín diario fácilmente la primera página después de la carátula son 300, 400 mil pesos. Y eso es un anuncio sencillito justo después de la carátula. Si lo va a hacer en el cuerpo, por ejemplo una carta, un manifiesto, vamos a decir una página 7, 8, estamos hablando de 200 mil pesos como si nada, como si fuera un chiste. Y ahí no estamos hablando de banderita, de cachucha, en fin, de toda la parafernalia que lleva a hacer campaña. Yo creo que se debe aprovechar esta participación del senador Henao para varias cosas. Uno, realmente tener un ojo avisor al Código Penal. Yo hace varias semanas había dicho que ese código realmente tenía muchas incongruencias y todavía se están trabajando. Y segundo, también para empezar a hacer conciencia y empezarles a exigir a nuestros senadores y a nuestros diputados y a nuestros funcionarios públicos en general un mayor nivel, porque son quienes nos representan. Yo entiendo que esto no es Suiza, yo entiendo que esto no es Estados Unidos, que mucha gente tiene facilidad para ir a una universidad o que todo el mundo puede hacer su bachillerato bien, pero que en la medida de lo posible la mayor parte esté consciente de lo que va y tenga al menos una preparación mínima, porque honestamente tenemos que tener gente que si no sabe al menos sea prudente. Y en lo que este senador falló el día de hoy, no fue tanto que fuera imprudente, es que él desnudó el machismo del 90% de los hombres dominicanos. Porque señores, el dominicano promedio es así y piensa así desgraciadamente. Bueno,
la dictadura sanitaria, la tarjeta de vacunación. Ustedes saben que desde hace como 2 meses aproximadamente se está llevando a cabo el plan de vacunación. Realmente somos uno de los países que más ha vacunado en América Latina. Yo vi unos datos que la Johns Hopkins ha difundido a CNN. Aproximadamente un 47-48% de la población dominicana está vacunada. Ese es un alto porcentaje. Muchísima gente ya tiene 3 vacunas. Yo mismo tengo 3 vacunas. Porque, como yo les expliqué en entregas previas, yo creo que era un mal necesario. O sea, a nadie le gusta que lo pullen. Pero era eso, o que a lo mejor me diera el COVID, me desbaratara y me dejara en malas condiciones o me matara. Entonces, ahí no quedan muchas opciones lógicas. Pero, ¿cuál ha sido el problema? Señores, miren, ahora mismo hay un debate muy fuerte porque a nivel mundial, esto no es solo en República Dominicana, a nivel mundial, los gobiernos le están exigiendo a la población que se vacune en su totalidad. Y para forzar esa situación, están obligando pasaportes sanitarios, tarjetas de vacunación y otros documentos que deben ser mostrados para usted accesar a su trabajo, para que usted pueda ir a un banco, para que usted pueda ir a un teatro. ¿Y qué eventualmente va a provocar eso? Que el no vacunado, cuando vea que va a quedar básicamente como un paria, aislado y que no pueda hacer nada, tenga que vacunarse, como en efecto ha ido pasando en estos días, que se ha disparado la cantidad de gente que se ha ido vacunando. Pero entonces viene una pregunta. De poder puede, pero ¿debe un gobierno obligar a una población a que se vacune? Se supone que realmente cuando este proceso de vacunación empezó, lo primero que se manifestó era que iba a ser un proceso respetando la voluntad de cada uno. O sea, el que quisiera vacunarse se iba a vacunar y el que no, no. Pero hay una realidad. No se va a llegar a un porcentaje que garantice la inmunidad del rebaño a menos que siga un 70%. Ese 70% nada más se puede alcanzar básicamente obligando al porcentaje que falta por vacunarse y que por distintas razones no ha querido o no ha podido vacunarse. Ya llevamos varios días de protesta de distintos sectores que ven en esta medida un acto de dictadura sanitaria porque ven que es una manera del gobierno de conculcar sus derechos. Les voy a ser sincero, es posible porque realmente el gobierno se está contradiciendo con lo que dijo en un inicio. No voy a decir que no. Pero también hay una realidad. El gobierno tiene una meta y hay veces que por un bien mayor uno puede violentar algunas normas. A Abraham Lincoln, una vez, cuando él estaba llevando la guerra civil, le preguntaron que si él no estaba violando la Constitución. Él dijo, sí, yo la estoy violando abiertamente porque yo estoy en medio de una guerra civil. Eso es violatorio a todo lo que es la Constitución. Pero yo estoy librando una guerra civil y violando la Constitución para mantener la unión viva
y hacer respetar la misma Constitución. Yo sé que eso no trae consuelo. Yo sé que hay que ver cada caso en particular, porque por ejemplo, hay un sinnúmero de sectores que por tradiciones culturales, tradiciones religiosas, es más, hasta por enfermedades, no pueden ser inoculadas. Por ejemplo, un adventista, un metodista, son gente que no van a permitir que la vacunen porque no les gusta ningún tipo de contacto con la sangre, ni transfusiones, nada de eso. Pero, sí, señores, tenemos que ver como una necesidad. Y además hay otra cuestión, nos gusta o no. El Estado Dominicano tiene miles, para no decir millones de vacunas que están ahí disponibles y que de alguna manera o las tiene que usar dentro de un tiempo hábil, o las va a tener que regalar, o las va a tener que botar, y eso es dinero público. Entonces lo que lamentablemente va a terminar pasando es que va a seguir esta presión. Es más, aparte de la resolución primera, que fue del Ministerio de Trabajo, salió una de turismo también regulando el sector turístico con todo lo que tiene que ver con la vacunación. Ya muchos negocios privados y otros sectores públicos, por ejemplo los bancos y demás, ya anunciaron también medidas. Todo el que trabaja en el gobierno va a tener que enseñar su carnet de vacunación. Muchas universidades lo van a exigir en físico. ¿Qué va a obligar a hacer eso? Muy sencillo. Que todo el que no se haya vacunado se vacune. Porque es para eso. Pero lo que no se tome esa medida, esa persona quedará aislada. Yo entiendo las preocupaciones de ese grupo, porque es la verdad. No sabemos que nos están inoculando. Nosotros no sabemos qué resultados o qué consecuencias nos va a traer el vacunarnos a largo plazo. Es más, a corto plazo tampoco sabemos. Y, en fin, han pasado muchas cosas desde marzo de 2020, que aquí empezó la pandemia, hasta ahora, pero ya lo que nos toca, señores, es terminar este proceso. Y vamos a estar claros, lamentablemente, el gobierno va a hacer lo mismo que se ha hecho en España, en Italia, en Estados Unidos. Usted quiere ir a una biblioteca, usted quiere ir a un cine, usted quiere ir a un hotel, o su tarjeta de vacunación o su prueba PCR con una antigüedad de no más de una semana. ¿Qué yo le veo mal a eso de la disposición de turismo? Que también debieron de habérselo exigido a los ciudadanos extranjeros que vinieran a los hoteles. Porque realmente uno de los focos más grandes que tuvimos de COVID fueron esos miles de turistas que llegaron durante la pandemia, a los que no se les hizo ningún control, y que fueron diseminando la enfermedad, sobre todo en el este. O casos muy especiales como el del italiano y la señora de Villarriba, que esa llegó al país, bailó con media humanidad sin saber que tenía eso, y contagió a medio San Francisco de Macorís. Entonces, miren, yo sé que es incómodo. Yo estoy más que harto de usar mascarilla. Yo estoy más que harto de imitar a Poncio Pilato y a cada rato estarme lavando las manos. Señores, pero lamentablemente nos ha tocado vivir en algo que solo sucede cada 100 años.
La última vez que hubo una pandemia similar, mi abuelo ni siquiera había nacido. Mi abuelo es del 23. O sea, el papá de mi papá. El papá de mi mamá es del 27, un poco peor. La gripe española llegó hasta el 22. Señores, y hace 100 años esto no se veía. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Sobrevivir. Y cuando esto pase, porque eventualmente va a pasar, porque nada es para siempre, simple y llanamente, construir un mundo nuevo con lo que quede para entregarle algo mejor que esto a nuestros hijos y a nuestros nietos, que de por sí van a quedar ya traumados con lo que fue la pandemia. Las grandes enfermedades de este siglo XXI van a ser las enfermedades mentales, porque duramos año y medio encerrados en nuestras casas por un crimen que no cometimos. Pero era algo que se tuvo que aceptar, porque la opción era contagiarse, enfermarse y morir. Pero yo tengo fe de que esto pronto va a ceder y que Dios mediante, en 3 años, 4 años, que no es mucho, nos estaremos riendo de todo esto. Yo sé que mientras tanto es incómodo, pero tengo fe de que pronto lo superaremos. El ser humano tiene una capacidad de resiliencia increíble. Cuando se siente más abajo, es cuando más saca fuerza de donde no hay y alcanza nuevos límites. Entonces, hagamos un esfuercito más y derrotemos a la pandemia, pero sobre todo desde la paciencia, porque en algún momento ella se irá y nosotros quedaremos. Señores, en el día de hoy, luego nueva vez de agradecer la presencia de todos ustedes, hemos hablado del caso de Odebrecht, de un expediente que se sabía que iba a ser un chasco desde el inicio, que había gente que estaba esperanzada en que se podía dar una sorpresa. Lamentablemente no se dio el milagro, pero eso se sabía desde el 2016. Hablamos sobre la población de Haití y cómo hay un mundo rico, sumamente rico, y un mundo muy pobre, y cómo ambas sociedades son antagónicas y no se pueden ni ver. Y es más, cómo incluso se desprecian mutuamente. Hablamos un poco también sobre el comentario de Ramón Rogelio Genao, el escándalo público que eso ha producido. Hablamos un poco del machismo cultural dominicano y también hicimos una exhortación a que en un futuro cercano tratemos de elegir funcionarios públicos de más nivel y que no solamente impere el dinero o la popularidad, sino que también haya preparación. Porque hay mucha gente buena en todos los partidos, pero muchas veces no llega. Y lo último, la dictadura sanitaria, con todo lo que tiene que ver con la tarjeta de vacunación, las protestas que ha habido en ese sentido, que eso ha levantado un sinnúmero de pasiones, y yo le hice a ustedes una exhortación final de que primero nos cuidemos y segundo que tengamos paciencia, porque esto va a ceder,
y que pongamos de nuestra parte para superar lo que queda de pandemia, porque nada es para siempre y lo más importante, lo único que no se recupera es la vida. Esta joven, que ya algunos de ustedes conocen, hace poco cumplió 3 meses de no estar en este plano. Y les confieso que realmente es una de las cosas que demuestra que la vida es lo más valioso. Ustedes no saben lo que yo daría por abrazar a esa señora. Pero sé que sus recuerdos quedarán por mucho tiempo en mi mente y en mi corazón. Señores, no quedemos en el recuerdo de nuestros parientes. Luchemos por seguir dando un poco más de carpeta en este mundo. ¿De acuerdo? Llegará su momento en que el Creador nos llamará. Pero mientras tanto, demos un chin de carpeta, que la mayor parte somos jóvenes. ¿No lo creen? Bueno, para mí ha sido un placer. Que pasen muy buenas noches y nos veremos la próxima semana en otra entrega de la Tertulia Jurídica. Gracias a todos por acompañarme y que pasen muy buenas noches.